La barbarie se ha impuesto a la inteligencia en Israel-Palestina. No hay duda que en un conflicto que lleva más de 75 años y que solamente ha causado horror y muerte, no se puede entender que la inteligencia humana quede tan supeditada a los fanatismos. Argumentando cuestiones bíblicas o históricas, se justifican ambos pueblos para creer que tienen más derecho que los demás. Hay que tener en cuenta, antes de todo, que el primer pueblo de los dos que están en conflicto hoy en día, entre palestinos y judíos, en habitar la zona de Canaán, eran los palestinos, que en aquel momento, por supuesto, no se denominaban palestinos, sino que tenían otro nombre, que serían los cananeos, puesto que lo de Palestina fue un término que se adoptó a raíz de la invasión del Imperio Romano. Pero cuando los judíos llegaron por primera vez a Canaán, salieron desde Mesopotamia, según dicen en su legado bíblico, guiados por Abraham, que les prometió que tendrían una vida confortable y buena en Canaán, donde vivirían plácidamente. Y así fue como llegaron los judíos a Canaán. Pero los que son hoy en día palestinos, aunque tenían otro nombre anteriormente, ya habitaban la zona. Por lo tanto, ese criterio que esgrimen los judíos de que les pertenece toda la Palestina histórica, puesto que ellos ya estaban allí hace más de 2000 años, no tiene base alguna, porque efectivamente ellos estaban allí, pero también estaban allí los que son hoy en día palestinos, con la diferencia de que los palestinos ya habitaban la zona y los judíos, con el primer judío considerado por los israelitas, que es Abraham, vino desde Mesopotamia. Eso hay que dejarlo claro. Después el argumento sionista de que toda la Palestina les corresponde es una cosa que no tiene fundamento alguno, porque si nos fuésemos a dejar guiar por los contextos bíblicos o históricos, la mitad del mundo que existe hoy en día desaparecería, puesto que, por ejemplo, los norteamericanos tendrían que devolver el país que habitan hoy en día a los Pieles Rojas, que ya estaban allí antes de llegar los anglosajones. Y en el caso de España sería otro tanto. Si nos atenemos a factores históricos, España también tendría que dejar de existir y devolverle el territorio al Andalus, puesto que hace más de 700 años llegaron allí los almorávides. ¿Qué fundamento tiene eso? Ninguno. Es una mera tropelía para querer justificarse. Lo que sí que es sorprendente es que la inteligencia humana no haya sido capaz de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto de Oriente Medio. Y es por pura intransigencia, porque si nos atenemos a la historia reciente, cuando se hizo la partición de la Palestina por la ONU para dar una patria a los judíos, se repartió de la siguiente manera: el 55% de la Palestina histórica para los judíos y el 45% para los árabes palestinos, lo cual fue una injusticia, puesto que en ese momento habitaban más palestinos árabes que judíos en la zona. Pero así quedó reflejado. Probablemente se le dio mayor zona a los judíos porque el desierto del Negev era una zona árida e inhóspita, y entonces por eso tenían más territorio. Es un suponer, no se sabe exactamente cuál fue el fundamento para ello. Pero lo que está claro es que no se puede entender
que 75 años después se sigan matando seres humanos con la barbarie del fanatismo, tanto de un bando como del otro. Lo que pasa que para llegar a un arreglo, la intransigencia que ha mostrado Israel hasta la fecha, puesto que se basa que su principio se rige por el sionismo, impide que se llegue a acuerdo alguno. Del 55% que le fue asignado a los judíos inicialmente, después de la guerra de 1948 entre árabes e israelitas, Israel agrandó su frontera de un 45% a un 78%, viendo mermado su territorio los palestinos. Pero se firmó el armisticio y quedó la cosa en impasse hasta que en el año de 1967 Israel decidió invadir, siguiendo su principio sionista, para hacerse con el 22% restante que les quedaba a los palestinos. Porque según ellos, el mandato divino de Abraham les dijo que toda la Palestina, que es la tierra prometida, es solamente para los judíos. Y con esa excusa encontraron la fórmula de que es legal y correcto exterminar a los palestinos allí. En 75 años, ¿qué ha habido? Muertes, destrucción y horror. Por ambas partes, aunque hayan salido más perjudicadas los palestinos, porque han tenido mucho mayor de víctimas y de muertos y de consecuencias negativas, puesto que desde 1967, siguiendo el proyecto sionista que ya tenía Israel desde la fundación en 1948, empezó a colonizar Cisjordania, infestándola de asentamientos de judíos venidos de todas las partes del mundo, para hacerse con el control del territorio y poco a poco ir expulsando a los palestinos, adueñándose de sus tierras. ¿Qué llegamos con eso? A que Israel, dentro de su política de sionismo, se había hecho la idea de adueñarse de toda la Palestina y expulsar y exterminar a los judíos palestinos por completo. Por eso, cuando Israel, en la guerra de 1948, expulsó a 800.000 palestinos que habitaban en lo que pasó a ser Israel, estos quedaron en la diáspora, repartidos por varias partes del mundo, y aunque el mandato de la ONU, cuando se firmó el armisticio, había definido que los palestinos expulsados por Israel, esos 800.000 de la diáspora, podían volver a sus tierras o en su defecto ser indemnizados, no ocurrió ni una cosa ni otra, puesto que Israel se opuso vehementemente a que volvieran y tampoco les indemnizó. Con lo cual, nos encontramos que en los momentos actuales ha convergido en el mundo que dos fanáticos se han juntado: Donald Trump por parte de Estados Unidos y Benjamin Netanyahu por parte de Israel, que encabezando el gobierno ultraortodoxo religioso más fanático de la historia, es el que está imponiendo el exterminio final. Están convencidos que con la ayuda de Estados Unidos podrán dar el golpe final para consumar su proyecto sionista de expulsar a los palestinos de Cisjordania y Gaza. O sea, han llegado a la conclusión vehementemente de que los palestinos no tienen derecho a tener un país. El país de Palestina tiene que ser solamente para los judíos. Y en estas estamos hasta el día de hoy, porque la única persona que tuvo un grado de visión aperturista para el conflicto, que fue Isaac Rabin, con los acuerdos de Oslo de 1993, en que planteaba el traslado paulatino de la soberanía del territorio ocupado de Cisjordania
a los palestinos, dividiéndolo en zona A, B y C. La zona A sería exclusivamente de administración civil y militar por los palestinos, la zona B sería la zona intermedia de administración civil por los palestinos y militar por los israelitas. Y la zona C, la mayor de todas las zonas repartidas de Cisjordania, sería de administración exclusiva entre Israel, la parte civil y la parte militar. Pero Benjamín Netanyahu, el hombre que gobierna hoy Israel, fue el inductor del asesinato de Isaac Rabin, puesto que le vendía a los ojos del pueblo hebreo que con su plan de los acuerdos de Oslo quería destruir el plan de sionismo que tenía Israel desde 1948 y por lo tanto había que eliminarlo. Y un fanático extremista israelita lo asesinó a Isaac Rabin, poniendo fin a la única vez que parecía que se podía destilar una solución con esperanza. Sucesivamente, posteriormente, empezaron a entrar gobiernos ultraortodoxos religiosos fanatizados, apostando ciegamente al 100% por la política sionista, de exterminar a los palestinos por completo y de inundar Cisjordania de asentamientos solamente de judíos venidos de todas las partes del mundo. Y como es obvio, es una gran injusticia, porque lo que no tiene fundamento es que la ONU partió Palestina en su momento, amputándole la mitad del territorio para que los judíos tuviesen su país, e Israel, con su postura fanatizada de sionismo, no admite que el 22% del territorio de la Palestina histórica lo tenga los palestinos para tener su Estado, mientras que el 78% se lo han quedado para ellos los judíos. Y así estamos hasta el día de hoy. De los 193 países que hay en la ONU, 146 han reconocido a Palestina. Y probablemente en fechas recientes se van a reconocer por muchos más países, porque víctimas los palestinos del horror implacable, de asesinatos, de matanzas y de muerte por inanición que está ocurriendo en Cisjordania y Gaza, han dicho que la única solución factible es la de los dos estados. Pero claro, ocurre un factor concluyente. La mayoría abrumadora está por la solución de los dos estados, puesto que estos países que reconocen Palestina también están por la labor de los dos estados. Pero Israel no. Israel, como tiene su gran aliado, que es lo que le basta, que son los Estados Unidos, es un país que está gobernando en su política exterior por el lobby judío norteamericano, que condiciona la política pro-israelí. Por eso resulta gracioso y hasta curioso cada vez que hay declaraciones como la última que ha hecho Marco Rubio cuando ha llegado a Israel, de que la postura de Estados Unidos con Israel es de apoyo total y irrenunciable. Vaya novedad, eso lo ha sido siempre desde su fundación, pero parece que es que lo dice como para reforzar algo que es una cocha consumada. Ahora nos aguarda solamente si es que llegará algún momento que esa sociedad israelita que se ha abducido totalmente por el fanatismo ultrarreligioso es capaz de vislumbrar que hay que poner fin a esta barbarie, porque la matanza y el exterminio de un pueblo no es la solución del problema. Y podrían convivir perfectamente tanto los palestinos como los israelitas sin tener que matarse como animales. Porque Israel, que tanto peyorativamente disminuye la figura humana de los palestinos diciendo que son subhumanos, deja mucho también que desear.
pues ellos no creo que sean más humanos que los palestinos, puesto que las matanzas en las que van muertas más de 64.000 civiles a manos del ejército de Israel, en compensación por los 1.250 israelitas muertos en el atentado de Hamas, como es lógico, no tiene proporción alguna lógica. Pero dejando eso atrás, lo que tiene que imponerse es la inteligencia de buscar la solución y de que el fanatismo israelita ponga en mente que es mejor dejar que los palestinos tengan un país pequeño con el 22% de la Palestina, puesto que el 78% lo tienen ellos, que no seguir con esta política de horror y masacre que lleva 75 años, donde las familias sufren, unos más que otros, pero al final sufren. Y lo que hay que ponerse es a declararse de una vez por todas dispuestos a una solución de los dos estados. Ya sabemos perfectamente que la política sionista de Israel desde el año 1967 ha tratado de por todas las maneras de hacer inviable que esa solución se pueda acabar imponiendo, creando asentamientos salpicados por toda Cisjordania con la finalidad de hacer inviable ese estado. Pero, habiendo voluntad y habiendo inteligencia coherente, se pueden llegar a algunos arreglos en que haya que hacer unos pequeños cambios territoriales en determinadas zonas, compensándolas con territorio de Israel en otras partes para las zonas que están ocupadas por asentamientos grandes judíos. Veremos si en algún momento la inteligencia se impone a la barbarie, porque sería lo lógico, pero está claro que aquí, en 75 años de conflicto, no se ha puesto nunca sobre la mesa. Veremos si finalmente acaba triunfando la cordura de que el vivir pacíficamente dos pueblos que son semitas, no hay que olvidarlo, colaborando mutuamente y llegar a lograr una paz, y nos haga olvidar este horror absurdo que se ha vivido durante más de 75 años. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas. Hasta otra.